Y a continuación vamos a hablar sobre el sonido modificado de la I, y esta I se pronuncia como una E, ya no se pronuncia como una I bastante clara, sino que se pronuncia como una E, pero muy apagada en español. No puede ser una E como E, no así, sino E, como muy apagada, E, y bastante cortita también. En los diccionarios aparece graficada como un número 1 en romanos o una I mayúscula. Esa es la forma en cómo va a aparecer también en el alfabeto fonético internacional. Así que esa es la forma en cómo también lo voy a graficar y lo copié de hecho del diccionario y lo pegué justamente al lado de cada palabra que vamos a mencionar a continuación. Y en palabras cortas donde la I es la única vocal, esa I puede que se pronuncie como una I modificada. Entonces acá recuerda que no vamos a decir is, sino que es. Vamos a pensar como que es una E, pero tampoco vamos a decir es, porque suena mal. Es, o sea, nadie debe entender. Tienes que decir es, es. Y además la S te voy a enseñar después cómo pronunciarla, así que no te preocupes. Luego, ben, pen, when, gren, sen, fen. ¿Te fijas? No estoy diciendo thin, sino then, twen, ment, tent, prent, hent, sprint, brink, blink. ¿Te das cuenta que no estoy diciendo blink, brink, sprint, hint? No con una I muy clara. Es una I muy apagada que más se parece a una E en español. Entonces yo digo hint, sprint, brink, blink. Así que esa es la forma en cómo se va a pronunciar. Y en estas palabras que son así de cortitas, en donde la I es la única que va justamente en el medio de la palabra, lo más probable es que esa I va a ser una I modificada, que es la que estamos tratando de aprender. Y a veces la Y se va a pronunciar como una I modificada. ¿Te acuerdas que hemos visto que la Y podría pronunciarse también, sobre todo cuando está al final de una palabra, como una vocal I o como un sonido vocálico I? Bueno, en este caso también la Y puede representar al sonido I modificado, es decir, como una especie de E, pero muy, muy apagada. Aquí no se va a decir gym, ni gem, muy claro, sino que gym, gym, bastante rápido, gym. Hem, también, esto no es him, sino hem, hem. Tampoco es hem, con la boca muy abierta, muy pronunciada, sino que tiene que ser muy, muy apagada. Hem, hem. La siguiente es symbol, symbol. Después te voy a enseñar a pronunciar esa O, que técnicamente es una schwa. Después lo vemos. Myth, system, mystery, typical, crystal, pygmy, rhythm, symbolic, cylinder, synonym, crystallize, sympathy, typify. En este caso, por ejemplo, la primera Y se está pronunciando con la I modificada y la última Y se está pronunciando como I, que es la I original, como I. Entonces acá se diría typify, typify. ¿Te fijas que no digo typify, sino typify? Y acá en los símbolos te puedes dar cuenta que es como una I mayúscula, pero como te digo, para nosotros va a sonar como una E, pero no una E clara, sino que una E muy apagada. Typify, sympathy. Así que esa es la forma en cómo se va a pronunciar y en estas palabras al menos se pronuncia como una I modificada. Estoy hablando de la Y. En las palabras que empiezan con inter, por ejemplo, esa primera I también va a ser esta I modificada. Se va a decir, no se dice inter, sino que se va a decir enter, enter. Esa E muy, muy apagada. Interaction, intermediate. En algunas ocasiones incluso los americanos, por ejemplo, los de Estados Unidos, puede que en varias de estas palabras, en vez de decir, por ejemplo, interaction, en vez de decir enter, van a decir inner, 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 sin la T, inner, interaction. Y esa es la forma en cómo tú puede que escuches varias de estas palabras. Pero en esencia ellos están diciendo enter, enter.
Así que esa es la forma en cómo se pronuncia esta enter. En todas estas palabras, la I va a sonar como una E. Enter, enter, enter. Por ejemplo, acá, interact. No es inter, inter. No muy clara. Tampoco es enter, enter. Sino que es como una E, pero muy apagada. Enter, enter. Interface, por ejemplo acá. Interface. Interruption, interruption. Así que en esta palabra enter, también esa primera I es la I modificada. Luego, en todas las palabras que terminan en ing, la ng, esa G no se pronuncia. La N solamente se pronuncia de forma nasal, que después lo vamos a ver también en detalle, pero la vocal I, esta de acá, se va a pronunciar no como una I original, sino como una I modificada, es decir, con el sonido de E. Se va a decir running, running, singing, dancing. Recuerda que no se va a decir dancing con una G al final. La G olvídate completamente porque esa no se pronuncia. La N trata de hacerlo nasal y con eso está bien. Dancing, swimming, swimming. Te fijas que no digo swimming, swimming, no estoy diciendo eso, pero tampoco estoy diciendo swimming, swimming, como una E. Estoy diciendo como una E, pero muy apagada. Swimming, 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 swimming. Y tampoco tiene que ser clara. Esa es la idea de esta I modificada. Lo mismo con laughing, laughing. Y así con todas estas palabras que terminan en ing, que en inglés hay un montón de palabras que terminan en ing. Entonces, esa I de la ing se va a pronunciar con la I modificada, que es como una E. Running, singing, dancing, swimming. Y en los superlativos que terminan en EST, hay muchos superlativos. Superlativos significa que, por ejemplo, yo digo si algo es rápido, como fast, significa rápido. Y si yo quiero decir el más rápido, diría fastest. Fastest. A pesar de que es una E, tú ves escrita una E, esa E se está pronunciando con una I modificada. Es decir, se va a decir fastest. No, no puede ser clara, no puedes decir tú fastest, test. No, porque la boca la tienes muy abierta. Tienes que decir fastest. Es como que cierras la boca como si no quisieses decir esta E. Fastest. Tallest, tallest, tallest. Y tienes que pensar sobre todo que esta vocal se parece mucho a una I además. Solamente que no es tan clara, no es como la nuestra, que sería tallest, sino que es muy apagada, tallest. Pero todavía tiene como algo de I. Tampoco es plenamente una E. Así que esos detalles es importante que tú los sepas. Y en las palabras que comienzan con des, por ejemplo, que son hartas en inglés, esa I también es una I modificada. Nunca va a ser una I original, por ejemplo. Entonces acá se diría disadvantage, disadvantage, disagree. ¿Te fijas? Es desa. No es disa, disa. Ojo con esa I. No es una I nuestra, sino que es una I modificada que es como una E nuestra, pero esta E tampoco puede ser disadvantage. No puede ser una E muy clara, tiene que ser una E muy, muy oscura, que no se note tanto como pero que se parezca más a una I, pero que tampoco sea una I. Esa es la idea. Entonces yo diría disadvantage, disagree, disappear, disaster, disapprove. Y esa es la forma en cómo va a sonar entonces esta des. Lo más importante acá es que esta I nunca se va a pronunciar con su sonido original, sino con su sonido modificado. Y en palabras de más de una sílaba que terminan en age, hay hartas palabras que terminan en age en inglés. Esa E del final, como siempre pasa en inglés, va a ser muda, pero la A que viene antes de la G, esa A se va a pronunciar con una I modificada. Es decir, nunca se va a pronunciar como language, language, package, damage, message, nunca así, sino que se va a pronunciar como language. Esa W va a ser como W. Recuerda que esta I se pronuncia como una E nuestra, pero muy apagada, que no se note tanto. Y no abras tanto la boca tampoco. Entonces es language. Y no temas, ¿ok? Porque obviamente tú estás viendo una A.
pero no pienses en que hay una A, por eso te estoy dando el patrón. Esta A se está pronunciando como una I modificada, es decir, va a sonar como language, package, damage, message. No es message o message, sino message. Village, advantage, courage, image. Y esa es la forma entonces en cómo va a sonar esta A en palabras que terminen en age. Va a sonar como una I modificada. Excepto estas dos palabras de acá, por ejemplo, acá va a sonar como garage, garage. Y sabotage, sabotage. Estas dos son una excepción a la regla que te acabo de mencionar. Y en verbos regulares en pasado simple, que vas a encontrar un montón que terminan en ted o en ded. Si es que hay palabras que terminen en ted o en ded, todas esas palabras que terminan en ted o en ded y que están en pasado las palabras, entonces esa I sí se va a pronunciar, esa E en realidad. Esa E escrita se va a pronunciar como una I modificada. Nunca como una E, no se dice acted, no como la E nuestra, sino que una E más apagada. Acted, united, united, divided. O sea, esta I, recuerda que esta I modificada también se parece obviamente a una I nuestra, solamente que no tiene como todas las características, no es clara como la nuestra. No es acted tampoco, porque la I, acted, suena muy clara, tiene que ser más apagada, acted. ¿Te fijas? Si que tú lo escuchas, acted. Suena como si fuera una I, pero también como una E, pero no una E bien clara, no es acted, acted. Esa es otra cosa y ni siquiera existe en inglés, sino que acá sería acted. Muy cortita también esa vocal, muy cortita. Lo dice bastante rápido. Acted, united, divided, concluded, instructed, dedicated y cosas por el estilo. Así que en todas estas palabras que terminan en ted, que son verbos que están en pasado simple, que terminan en ted o en ded, esa E se está pronunciando con la I modificada. Y lo mismo sucede en adjetivos que terminan en ed. Hay hartos adjetivos que parecen verbos estos, porque terminan en ed también, como si estuvieran en pasado, pero no, en realidad estos son adjetivos. Y estos adjetivos de acá, particularmente los que yo encontré, que son estos de acá, se pronuncian con esa E, se está pronunciando con la I modificada. Es decir, va a sonar como crooked, sacred, naked, rugged, wicked, talented, wounded, jaded, beloved, beloved. Así que esa es la forma en cómo van a sonar estas palabras y sobre todo esta terminación. Estos son adjetivos, como te digo, en la gran mayoría de verbos en pasado simple que no terminen en ted o en ded, que son relativamente pocos. La gran mayoría de verbos en inglés, si es que fueran verbos estas palabras de acá, esta I o esta E que está escrita no se pronunciaría simplemente. No se pronunciaría. Solamente se pronuncia esa E cuando las palabras terminan en ted o en ded. Pero la razón por la que acá sí se está pronunciando esa E, se está pronunciando con una I modificada, es por el hecho de que estos no son verbos, sino que son adjetivos. Así que estos de acá sí te los tienes que memorizar. Y raras veces la combinación U-I se pronuncia como la I modificada. Es decir, la U es silenciosa, es muda, y la I se está pronunciando con su sonido modificado. Entonces diríamos build, guilt, quilt, circuit. ¿Te fijas? No es circuit, sino kit. Olvídate de la U. ¿Ves? Acá no se dice biscuit, sino biscuit. Y esa es la forma en cómo se pronuncian esas palabras. Y para aprendértelas, muchas veces simplemente hay que tratar de memorizarlas. Y en sustantivos plurales hay palabras como house, por ejemplo, que significa casa, que cuando tú agregas una S al final para que sea un plural, entonces en algunas ocasiones, esto no pasa con todos los plurales, pero en algunas ocasiones esa E sí se pronuncia cuando tú le agregas una S al final. Entonces acá, por ejemplo, se va a pronunciar como houses, houses.
No se va a decir houses. No estoy diciendo una E muy clara, sino una E muy apagada. Houses. Lo mismo sucede con boxes. Boxes. Después te voy a enseñar a pronunciar esta S que suena como Z, pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos sobre esa consonante. Por el momento puedes pronunciar las dos con S sin problema, como houses. Después vamos a aprender a cómo pronunciar esa S. Y la siguiente entonces es boxes, watches, classes. Y este es difícil a veces de pronunciar al final, porque esta como que vibra. Es classes, classes. Y luego wishes, wishes. Y acá lo que más te va a costar es esta de acá, que después lo vamos a hablar. Pero entonces, en estos contextos en donde hay palabras como fox, por ejemplo, que es singular fox, y luego quieres agregar un plural, que normalmente se agrega una ES porque termina en X, o lo mismo pasa cuando termina en CH, por ejemplo, se agrega una ES, esa E se pronuncia solamente en estas palabras, y quizá algunas otras que se me están pasando, se agrega entonces una ES y se pronuncia esa E como una I modificada, como una E, matches. Lo mismo sucede en verbos. Hay verbos, por ejemplo, watch, ese es el verbo, que significa mirar. Y para la tercera persona singular, para los singulares en el presente, se agrega una ES, no solamente una S, sino una ES. Y en este caso se va a pronunciar como watches, watches. Porque si es que no pronunciases esta vocal, entonces sería imposible traducir o más bien pronunciar la CH junto a la S. Se diría watches, no se podría pronunciar bien. Por eso que se tiene que pronunciar esa vocal de en medio con una I modificada. Lo mismo la última, por ejemplo, fix es el verbo fix y luego más una ES, esa I es una, o esa E es una I modificada. Se diría fixes, fixes. Y en palabras que terminan en ET, esta no es una regla general, nosotros hemos visto que estas son difíciles realmente de saber cómo se pronuncian estas palabras que terminan en ET. A veces se pronuncian con una ET tal cual. Otras veces esta ET representa a palabras que vienen del francés, por lo tanto se pronuncia como EI, entonces se diría marqué, pero no es obviamente esta palabra. Pero en estos contextos, en estas palabras en específico, esta ET del final se está pronunciando como una I modificada. Es decir, no es market, no como una E muy clara, sino una E más apagada. Market, market, bullet, bullet. ¿Te fijas que no estoy diciendo bullet, muy abierta la boca, sino bullet, wallet, target, rivet, puppet? No estoy diciendo puppet, pet. Entonces, eso es importante. O sea, yo acá estoy tratando de que tú aprendas sobre todo la pronunciación. Y esa ET, como dije, puede pronunciarse con otras vocales también. En raras ocasiones la E, la O y la U van a representar a esta I modificada. Por ejemplo, women, la O y la E están representando a una I modificada. Se pronunciaría como women, women. No se dice women, men, sino women, men. Las dos vocales son la misma, a pesar de que de forma escrita son diferentes y no tienen nada que ver con una I modificada, igual se pronuncian con una I modificada. Lo mismo acá, por ejemplo, en vez de decir busy, esta U se está eliminando o más bien la U es la que se está pronunciando como bes y quizá la I no se está pronunciando, se diría business, business, business. Y luego acá busy, busy, busy. La primera U es una E, una I modificada, busy. La última I sí es clarita, es como la nuestra. Busy, busy, busy. Pero después ya, cuando tú empiezas a pensar mucho en esto, quizás se te cueste incluso, te va a costar incluso pronunciarlas. Pero después ya cuando uno aprende la pronunciación, simplemente te sale bastante natural. Y en palabras que terminan en sive, con una S, con doble S, esa I siempre va a ser la I modificada, nunca va a ser la I original. Es decir, nunca se va a pronunciar como impressive, nunca de esa forma, sino que siempre con una I modificada que es como sev, sev, como una E, pero muy, muy apagada. Impressive, passive, massive, aggressive, expressive, obsessive, invasive, progressive.
Y lo mismo pasa con todas estas palabras. Es decir, aquí lo importante es que tú veas patrones. Yo creo que te he mostrado hartos patrones con esta I modificada. Trata siempre de repasar estos patrones porque son importantes y de esa forma se te va a hacer más fácil la pronunciación y en todos estos casos entonces usamos el sonido modificado de la I.